¿Te gustaría conocer los suplementos de memoria que van a cambiar tu arquitectura cerebral y te van a predisponer a estudiarte un tema en tan solo 5 segundos? ¿Te gustaría conocer y saber aplicar todo el potencial de tu cerebro al estudio de las oposiciones? Ten en cuenta que solo estamos utilizando un 1% de nuestras neuronas. Si quieres conocer estos atajos, estos trucos, quédate hasta el final porque se viene información muy valiosa. Obviamente no, esto es mentira. Cuidado, atención, cuidado con aquellos gurús, aquellos estafadores que nos traen fórmulas de estudio que en 2 minutos o en 50 minutos me voy a meter 80 páginas. Cuidado con eso. Ante todo, pensamiento crítico. Vamos a hablar de lectura rápida en las oposiciones. Vamos a hablar de cómo podemos mejorar la comprensión y la concentración frente al papel, que es al final lo que nos interesa. Y de nuevo, al menos mi público, es que el otro día me lo comentaba una compañera que había sido estafada por un preparador de oposiciones, que de hecho dice que hablaba como yo. Cuidado con esas cositas y también cuidado con esos cursos de estudio o esos elementos en formato persona que te venden un programa que vas a sacarte la oposición en un mes o en 2 meses porque no tiene ningún tipo de sentido. Así que al final cualquier objetivo a largo plazo requiere de sacrificio, se puede esforzar uno mejor, pero no hay atajos en cuanto a si te tienes que estudiar 25 temas, estudiártelo en una semana. No tiene ningún tipo de sentido. Bien, dicho esto, vamos a ver el tema de la lectura rápida. La lectura rápida es una tendencia que hemos visto en los últimos años, sobre todo muchos divulgadores que han traído métodos de leerse un libro en 1 hora, en 2 horas. Lo han recogido Estados Unidos, es algo que se lleva diciendo, se lleva aportando desde hace 5 o 10 años. Y sí que es cierto que se puede leer más rápido, pero la evidencia al respecto también nos dice que cuidado, que una cosa es leer más rápido para decir me he leído este libro y otra cosa es leer con un objetivo, en este caso acordarte de lo que has leído, saber aplicarlo, saber rescatarlo de la memoria, la evocación, ese tema dentro de 5 o 6 meses, y eso es al final lo que nos interesa. Entonces, nosotros no podemos aplicar únicamente esa lectura rápida de me estudio 25 temas en un día, porque no me voy a acordar de nada. Aquí pesa mucho más lo que haces con esa información para no olvidarla. Entonces, antes de, que de hecho ya os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de ayer, que hablamos sobre cómo mejorar un 1% cada uno de los elementos que influyen en las sesiones de estudio, eso sería la base para estudiar mejor, entraría el punto de los repasos. Yo aunque lea muy rápido, la curva del olvido me va a azotar. Y esa curva del olvido, mi objetivo es allanarla lo máximo posible. ¿Cómo la puedo allanar? Pues teniendo repasos recurrentes, es decir, exponiéndome a esa información de manera consistente en el tiempo. Si yo ahora estudio un tema, yo lo voy a tener que repasar para no olvidarlo al día siguiente, cuando pase una semana y cuando pase como máximo un mes, porque si no lo voy a olvidar, así de una forma muy resumida. Entonces, más importante que la lectura rápida son los repasos. Es lo que hagamos después, el después del estudio, para que nos acordemos. Eso es fundamental, perdonad, eso es fundamental el después. Pero también dentro del estudio del tema es muy importante el durante, es decir, ¿qué hago durante la lectura? Si yo únicamente leo, subrayo, no va a ser aprendizaje significativo como tal, porque estoy subrayando sin tener una base del temario, a no ser que ese tema sea la quinta leída o tenga una serie de conocimientos previos grande. Entonces, yo puedo leer más rápido si conozco el tema, si tengo una base respecto a ese tema. Pero una vez que yo lo he leído, una vez que lo he trabajado un poquito, va a tener mucho más sentido que durante el estudio del tema yo aplique estrategias de aprendizaje de alto impacto, o mejor dicho, estrategias que tengan evidencia, es decir, ponerme a prueba cada X tiempo, es decir, intentar buscar analogías, relaciones significativas entre temario, intentar ejemplificar, intentar utilizar alguna regla mnemotécnica para evocarlo con más facilidad, etcétera, etcétera. Y ahora sí tenemos el durante, que sería aplicar técnicas de estudio, el después, aplicar repasos, entra el antes, el antes. Yo voy a poder leer más rápido siempre y cuando me prepare el terreno y tenga una base grande en cuanto a conocimientos previos de esa temática. Me explico, yo este libro Vive Más, que tiene
en concreto tiene 300 páginas, me lo pude leer desde Valencia a Lanzarote, es decir, en unas 2 horas. Unas 2 horas entre que aterrizó, un poquito me puse foco, me lo pude leer en 2 horas. ¿Por qué me lo pude leer en 2 horas? Porque tengo una base bastante grande en cuanto a salud, en cuanto a hábitos saludables, en cuanto a actividad física, en cuanto a nutrición. Es algo que yo he estudiado de manera recurrente, es algo que me gusta a mí actualizarme, he escuchado muchos podcasts, también me he escuchado 2 podcasts de Marcos Vázquez que hablaba de la temática, por lo tanto yo podía ir mucho más rápido frente al temario, porque muchas de las cosas que me iba diciendo el autor yo las conocía, y de hecho pues si las conocía y veía que iba a ser redundante, incluso me saltaba ciertos gráficos que yo ya conocía, como la pirámide del entrenamiento o ciertos aspectos como la pirámide, así decirla, actualizada de nutrición y también habla de mitocondrias, etcétera, etcétera, que son cosas que ya he estudiado. Entonces yo pude leérmelo en 2 horas, pude incluso hacer 2 mapas mentales con lo que me iba leyendo y ese durante intentando buscar relaciones significativas y de cómo lo podía aplicar en 2 horas. ¿Pero por qué? ¿Porque sé mucho de lectura rápida? No, sé las bases de la lectura rápida, pero lo más importante de nuevo es mis conocimientos previos. ¿Y esto cómo lo puedo aplicar a un temario? Pues quizá yo tengo que hacer 2 lecturas de ese tema que no me suena de nada, 2 lecturas un poquito por encima, subrayo con lápiz que luego pueda borrar aquellos conceptos que no me suenen de absolutamente nada y voy a hacer un trabajo previo de media hora, de 1 hora, incluso de una sesión de estudio completa para extraer todo el vocabulario, toda la terminología, todas las clasificaciones, a preguntarle a mi preparador, a preguntarle a mi compi que ya se ha sacado la plaza, para que tenga una base potente. Entonces, eso es clave para leer más rápido. Hacer un análisis previo de la lectura que voy a afrontar. Luego, tratar de conocer el vocabulario. Luego, también analizar malas costumbres como lector. Si tú continuamente estás volviendo hacia atrás de aquello que has leído, eso es una mala costumbre. Si estás volviendo hacia atrás es que realmente igual no tienes foco, no tienes concentración o te falta esos conocimientos previos. Y si vas a hacer esas primeras lecturas, algo que te va a focalizar más el campo visual y, por así decirlo, la mirada, es utilizar una pequeña guía, un boli que pase por encima del renglón. Así que concluyendo, lectura rápida, puedes leer más rápido, pero es mucho más importante ese antes, ese durante y ese después, sobre todo las estrategias de estudio que apliques, el trabajo de campo que hagas antes y esos repasos que hagas después. Si quieres saber un poquito más al respecto, ya sabes que tienes de referencia mi academia de estudio, que es Acceso de por vida, donde trabajamos todas las técnicas de estudio referidas con evidencia y cómo las podemos aplicar a la oposición, tanto tipo test como desarrollo, como todo el tema de planificación, repasos, productividad, lo tienes en la formación, y también una comunidad privada donde hacemos sorteos para que apliques técnicas de estudio y contestamos absolutamente todas tus dudas. Así que espero que te haya aportado y nos vemos mañana.